Y comienzo guiándolos a que leamos juntos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 13. Va a aparecer ahí en la pantalla. Y Dios le dice a su pueblo, en aquel entonces el pueblo de Israel, pero también nos dice a nosotros lo siguiente: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. No imites las costumbres abominables de esas naciones. La versión Reina Valera dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y aparece esta expresión: abominaciones, costumbres abominables. No es una palabra tan común en nuestro presente. ¿Qué entiende, si alguno se anima y quiere compartir, por costumbres abominables o por abominaciones? Asqueroso. Asqueroso. Detestable. ¿Cómo? Detestable. Detestable. ¿Qué más? Denigrante. Denigrante. Hay otras versiones que lo traducen así: costumbres detestables, terribles o perversas. Entonces, si uno usa los sinónimos, podríamos leerlo así: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres detestables, las costumbres terribles y perversas, las costumbres asquerosas de aquellas naciones. Y suena hasta fuerte, ¿no? Poniéndolo en ese contexto, suena fuerte. Y sigue diciendo: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Es decir, hacerse tirar las cartas en el contexto actual, ¿no? La astrología, consultar el horóscopo, leer la borra del café, leer la línea de las manos, consultar a los que dicen que saben el futuro, a los que dicen predecir lo que va a ocurrir en los tiempos que van a venir, consultar a brujos, a adivinos, a hechiceros. Y esto es lo que sigue diciendo en el versículo 10. Nadie de entre los tuyos, verso 11, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Es decir, hacer algún tipo de pactos para atar o desatar a personas, ¿no? Cualquiera, dice el verso 12, que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las abominaciones son cosas detestables a los ojos ¿de quién? A los ojos de Dios. Y ahí hay algo fundamental para que nosotros podamos entender el contexto. ¿Por qué Dios tiene que mandarles a su pueblo a que no aprendan o no imiten estas costumbres detestables, estas costumbres abominables? Evidentemente, si había pueblos que practicaban estas cosas, es porque a ellos les parecían aceptables. Es porque a esos pueblos estas costumbres les parecían convenientes, hasta les parecían satisfactorias. Pero el punto era que aunque a mucha gente le parecía algo grato ese tipo de costumbres, para Dios no lo era. Y ahí hay algo crucial. Fíjate, Jesús, hablándole a los fariseos, les dice en Lucas 16:15, que lo que a los hombres les parece sublime, muchas veces delante de Dios es abominable. Y eso pasa aún entre dos personas. Podríamos, sin ir a un ejemplo tan dramático, pero hay comidas que a algunos les inspiran a
Pero hay otros que... El pescado, por ejemplo. ¿A cuántos les gusta el pescado? Rico, ¿no es cierto? Un buen filete de merluza, un salmón. Pero hay gente que de solo pensar en pescado ya se le revuelven las tripas. Hay gente que el olor del pescado en la comida le resulta repulsivo. Y estamos hablando de una comida. ¿Cuánto más cuando pensamos en hechos o en costumbres que de pronto para algunas personas pueden ser totalmente aceptables, pero para otras, o en este caso para Dios, no? Y la realidad es que todos los que hemos nacido en esta tierra hemos aprendido o hemos incorporado con el paso del tiempo a nuestra vida, ya sea de manera formal o informal, y no justamente porque nos metimos a estudiar una materia, sino porque las vivencias en la sociedad o en la familia donde nos toca desarrollarnos, fuimos incorporando, fuimos aprendiendo a practicar. ¿Qué cosas? Mañas, por ejemplo. ¿Alguno hizo un curso para aprender a mentir? No. Pero de pronto en la familia a veces vimos a nuestros familiares mintiendo. Nadie hizo un curso para aprender a hacer trampa. Pero a veces hemos visto en la familia este tipo de conducta, o entre nuestros amigos, o entre nuestros compañeros de la escuela, o en el mismo trabajo. De pronto alguien ve a un compañero de trabajo que falta y se hace generar un certificado trucho por un médico de pocos escrúpulos y con eso justifica su falta al trabajo, pero resulta que no está enfermo porque después anduvo, como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Inclusive, socialmente hemos incorporado prácticas que podríamos, entre comillas, decir religiosas. O sea, socialmente estamos acostumbrados a que cada localidad o cada ciudad tiene un día donde celebra fiestas patronales, por ejemplo. Y bueno, algunos adhieren más, otros adhieren menos, pero a todo el mundo le cae bien el feriado de las fiestas patronales. Acá no es tan común. En México, por ejemplo, tiene muchísima vigencia el Día de los Muertos. De hecho, esa película que salió hace algunos años, de esa película de Disney, muestra la cultura de aquel país en torno a ese día y la veneración que tiene la gente hacia los muertos y hacia todo ese contexto social de prácticas, de costumbres, de llevar comida para los muertos, porque hay un día donde hay como cierta conexión con el mundo de los muertos. Y de pronto todo eso tiene que ver no con enseñanzas de Dios, todo lo contrario, sino con costumbres humanas, con tradiciones humanas. Acá en nuestro país se está como poniendo de moda últimamente el tema de la Pachamama. Y hasta en las escuelas ahora se promociona esta festividad y a veces a los chicos se les hace participar en alguna medida de este tipo de celebraciones, de llevar ofrendas a la tierra, de echar un poco de caña con ruda en alguna ofrenda. Hemos tenido a esta gente de nuestra congregación que nos ha contado con mucha tristeza y preocupación que les han hecho meterse en ese tipo de cosas. Y hasta si no participan, se los mira con... ¿Y este qué bicho raro es? ¿Cómo que no vas a participar de esta festividad de nuestra nación? ¿No? Bueno, podríamos hablar de otro tipo de costumbres y de tradiciones que no tienen nada que ver con lo que Dios ha enseñado. En algunos casos hay tradiciones que no afectan o que no ofenden a Dios, pero hay otras que sí, abierta y deliberadamente. Por eso el mandato que da Dios
al pueblo de Israel cuando les dice, cuando entren en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites esas costumbres que son abominables, detestables, reprochables, asquerosas. No quiero saber nada con eso para tu vida. Es fuerte, ¿no? Pregunta: ¿quién inspira a las personas para que aprobemos, para que celebremos y nos involucremos en prácticas que Dios no aprueba? Diablo, deliberadamente. Y quiero que lo podamos ver en la palabra. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así Pablo el apóstol, escribe esta carta a cristianos de la ciudad de Éfeso y les dice: antes, subrayo, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Escucha esta frase: pues seguían los criterios de este mundo, costumbres, prácticas, ¿sí?, hábitos de este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Criterios humanos, costumbres, maneras de pensar, prácticas de vida que están inspiradas por aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Verso 3. De esa manera vivíamos también todos nosotros en nuestro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Fíjense esta triple conjunción. Hay tres elementos acá que se conjugan para que de pronto las personas celebremos, aprobemos y nos involucremos en prácticas que para Dios son detestables, ¿no? Los criterios de este mundo, que están influenciados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y eso no es otro más que Satanás. Y por otro lado, nuestros propios malos deseos, nuestra propia tendencia hacia lo fácil, hacia lo divertido, hacia lo que trae satisfacción, aun cuando nos haga mucho daño. Pongo un ejemplo. ¿Comer es bueno? Claro que sí. Pero cuando le damos demasiada atención a los deseos de la comida, podemos terminar en graves problemas de salud. Entonces, lo que es bueno y natural, cuando no se controla, puede terminar generándonos muchos daños. Y eso es lo que hace el enemigo, aprovechando los deseos normales y aprovechando las necesidades de la vida para meternos en excesos o hacernos pasar la línea, y de manera que terminamos haciéndonos daño con las cosas que buscamos. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. Todas las personas buscan algo más allá. Algunos, por la misericordia de Dios, hemos entendido que quien está por encima de todo y quien nos dio la vida es el Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo. Pero hay gente que no ha entendido eso y busca algo más. Y entonces aparecen un montón de prácticas religiosas. Y están los que adoran a los ángeles, o los que, no sé, buscan hacer constelaciones, o buscan algún tipo de revelación, o buscan algún tipo de conexión con el más allá a través de los muertos, consultando a los muertos, o a un medium, a un espiritista. Y ahí es donde cobra sentido esto que dice el Señor. Cuidado, no aprendan, no practiquen las costumbres que tienen las naciones. Costumbres que son detestables. Nos acercamos
y este fin de mes vamos a ver cómo ya se ha hecho costumbre y hasta en la localidad de La Cumbre ya ha tomado forma de la fiesta nacional, ¿no? Como la sede nacional del Halloween. Entonces, tenemos que abrir los ojos y entender, hermanos, no para ser fanáticos, sino para realmente aceptar con cordura lo que la palabra de Dios dice respecto de todas estas prácticas que acercan a las personas hacia lo oculto, hacia lo oscuro, hacia lo que está en contra de la voluntad de Dios, porque son prácticas abominables, es decir, prácticas detestables, prácticas peligrosísimas, que deshonran a Dios. Por eso necesitamos como familias tener en cuenta lo que la palabra dice, enseñarle a nuestros hijos a hablar en familia de estas cosas, porque no es una ocurrencia mía ni de esta iglesia, es palabra del Señor. Entonces, te hacía la pregunta y Marcelo contestó, ¿quién es el que inspira a las personas para que nos metamos, nos inquietemos, para que aprobemos, para que busquemos en esas cosas que Dios desaprueba? El enemigo, Satanás, el mentiroso. Él es el que a través de mentiras, haciéndonos parecer, no es tan grave, no seas fanático, no seas religioso, es simplemente un juego, son momentos divertidos para que nuestros niños participen, para que puedan disfrutar de ponerse un disfraz, y es tan lindo verlos ahí todos disfrazados, maquillados, tan simpáticos, golpeando y pidiendo caramelitos por ahí. El tema es que una vez que cruzamos la línea, no sabemos hasta dónde llegamos a incorporar este tipo de prácticas y este tipo de conexiones con lo oculto que nosotros no somos conscientes. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Generalmente las personas que se convierten en abusadores o que tienen la abominable práctica de abusar de niños, no son personas con los dientes atravesados, despeinados, sucios y mal vestidos. No son los extraños, sino que en la mayoría son personas que se presentan como muy amigos, como familiares, como muy interesados en la vida de los chicos a los que van a terminar haciendo sus víctimas. Y si esto tiene que ver con victimizar a un niño en su integridad física, emocional y sexual, y es terrible, pensá y toma dimensión de cuánto más peligroso es caer en las manos del que se muestra amigable, de aquel que se muestra buena onda, de aquel que le quiere hacer pasar un buen momento a la gente, pero tiene la intención, como dijo Jesús, de matar, de robar y de destruir. Yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender, porque sin el Espíritu Santo vamos a ser uno más de tantos que digamos, pero no es para tanto, pastor, no seas exagerado, estamos en este mundo, hay que vivir. Bueno, por eso insisto, y mientras te lo digo, oro, Señor, como cantamos, abrí nuestros ojos, no solamente para que podamos cuidar nuestras vidas, sino la de nuestras familias, y que podamos cuidar a muchos otros, hermanos, alcanzar a muchos otros y rescatarlos de las garras del infierno. Mirá, una de las prácticas abominables
o despreciables o asquerosas que Dios le advierte al pueblo de Israel que no aprenda o que no llegue a practicar, está en el versículo 10, donde dice, Deuteronomio 18:10, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Sacrificar a su hijo en el fuego. Por ahí se escucha en la actualidad de alguna secta satánica que sacrifican animales o que hacen pactos con sangre, que se lastiman, que se cortan, y hasta también en algunos casos extremos llega a escucharse de sacrificios humanos. Esta es una práctica detestable, asquerosa, totalmente abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, hay gente que llega a esos extremos. Ahora, fíjate, ¿por qué Dios les hablaba de estas cosas? Bueno, en la Biblia tenemos algunos casos de esto. En 2 Reyes 3, 26-27, se cuenta de un tal rey de Moab. Por cierto, Moab era una sociedad totalmente opuesta a lo que Dios enseñaba, ¿sí? No tenían en cuenta a Dios, les interesaba poco y nada de lo que Dios dijera. Fíjate lo que pasó. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Una situación de guerra entre dos naciones. Mas no pudieron. Entonces, como no pudo con los soldados, apeló a lo siguiente. Entonces, arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, entiéndase, su primer hijo mayor, lo arrebató y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. ¿Sabes para qué? Para buscar el favor de los dioses. Si no puedo ganar con mi ejército, le voy a pedir a mis dioses que me den más poder. Y para eso voy a sacrificar a mi hijo mayor, sobre el muro de la muralla que rodeaba toda la ciudad. Claro, y alguno me puede decir, sí, bueno, pero era justamente un rey pagano. Es decir, era el rey de una sociedad que nada tenía que ver con Dios. Bueno, fíjate vos lo que pasa en 2 de Reyes 16:3. Ahí se habla de un tal Acaz, con Z al final, que ese era rey del pueblo de Israel. Y dice así, acerca de este Acaz. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Esa es una expresión que significa hizo lo malo como tantos otros reyes que hubo en Israel. Hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables, entiéndase, abominables, de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los de Israel, de los israelitas. Y claro, vamos a poner las cosas en proporción. Fueron casos puntuales, ¿sí? No todos los israelitas sacrificaron a sus hijos en el fuego. ¿Está bien? No todos ofrecieron, gracias Luz, no todos los israelitas mataron a sus hijos en sacrificio. Pero tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cómo llega una persona a un extremo tan grande y denigrante? Te voy a decir cómo. Paso a paso. Yo no puedo saltar hasta donde está mi hermana allá en contra de la pared, pero si me adelanto paso a paso, puedo llegar. ¿Sí? Paso a paso podemos llegar a cualquier lugar. Y esto ilustra cómo las personas en la antigüedad y en la actualidad, casi sin darnos cuenta,
nos vamos acercando, porque de a poquito vamos probando y vamos incorporando prácticas, vamos incorporando conductas, nos vamos haciendo parte de celebraciones, de fiestas, vamos participando en cosas que hace la gente, como te decía recién, que son aceptables socialmente, que están instaladas ya como costumbre. Yo no tengo nada que ver con el San Antonio de Valle Hermoso, pero qué linda que es la fiesta patronal, así que me voy a la patronal a compartir un brindis con los muchachos amigos. Y se hace el baile, y meta baile. ¿Y qué dicen en las canciones? No importa, pero un tiempo de alegría, de celebración, y vamos a pasarla bien. O sea, a los ojos de la gente, eso está bárbaro. Pero hermanos, a veces de pasos tan chiquitos nos vamos metiendo, ¿no? Todo el mundo hoy está acostumbrado a ver las películas que el mundo del cine nos presenta. Todos. Pero no vas a dejar de ver esta película, es tremenda, impresionante. Sí, pero mira que tiene escenas subidas de tono, que tiene sugerencias de prácticas que no tienen nada que ver con lo que el Señor aprueba. La sexualidad entre un hombre y una mujer. Bueno, está bien, pero fíjate en el contexto de la película. Tal serie está fascinante, no sabes lo buena que está. Y pagamos por eso. Hasta a veces dejamos de cumplir obligaciones económicas por otro lado, pero no nos falta Netflix, no nos faltan un montón de otras plataformas donde vemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, los apetitos de nuestra naturaleza nos llevan a eso, y como es tan caprichosa nuestra naturaleza, no le podemos decir que no. Y no solamente que entramos en esas cosas, sino que participamos de esas cosas como si nada fuera. Ya estamos anestesiados y terminamos naturalizando cosas que Dios sigue diciendo igual que al principio. No aprendan estas costumbres. Y te vuelvo a decir, mi hermano, mientras hablo esto, le pido al Señor que nos ayude a entender. En el pueblo de Israel nadie se metía de cabeza a hacer un sacrificio humano, pero participaban de sus comidas en los templos paganos, y las chicas de los templos paganos invitaban a los muchachos a las celebraciones donde había sexo libre con cualquiera, todo lo que quieras. Y claro, entonces nadie se negaba, les parecía tan apetitoso, les parecía tan... ¿Qué don de gente que tienen estos? ¿Cómo nos reciben? Qué calurosos que son? A veces en las iglesias no se encuentra esta generosidad. Y pasito a paso nos vamos metiendo. Vamos aprendiendo a hablar de maneras que habla todo el mundo. A usar expresiones, a usar el doble sentido, a usar las groserías, pero no solamente como un chiste, porque comienzan como un chiste, pero después terminamos diciéndoles cosas que hieren el corazón de un hermano, de una esposa, de un hijo, de un padre, porque vamos aprendiendo, vamos incorporando prácticas que Dios dice eso no les conviene. Por cierto, ¿por qué Dios abomina las cosas que abomina? ¿Por qué para Dios son detestables? ¿Por qué para Dios son denigrantes? ¿Por qué para Dios son asquerosas algunas prácticas? Te lo voy a decir bien claro. Porque dañan nuestra vida. Él como Padre sabe lo que nos hace daño. Nosotros lo tragamos como algo gracioso, como algo simpático, como algo que no tiene mayor importancia. Pero paso a paso nos vamos metiendo en lo que después termina siendo causa de nuestra muerte, ¿no? Miren,
hablando de aprender costumbres, de aprender mañas, yo estoy seguro de que, si no todos, la gran mayoría de los que estamos acá, hemos aprendido costumbres mañosas de esas que Dios para nada aprueba. Pero no porque tuvimos que viajar a otro país y de pronto nos vimos involucrados y nos vimos influenciados por otras culturas. ¿No? Hay cosas que hemos aprendido en nuestra propia familia, hermanos. Y ahí también tenemos que aprender a separar los tantos. Hay cosas que hemos aprendido en nuestra propia familia, ¿no? Como te decía hace un rato, nadie aprendió a mentir tomando un curso. Pero de pronto algunos de nosotros, cuando fuimos chicos, nos pasó una situación como esta. Golpearon la puerta de casa y alguien se asomó y era ese fulano al que tu papá o tu mamá no querían recibir. Y te mandaron a vos diciendo, decile que no estoy. Y ahí fuiste vos y dijiste, dice mi papá que no está. O a lo mejor a alguno le tocó pasar otra situación. Que no se vaya a enterar tu madre de lo que acabas de ver o de lo que acabas de enterarte. Ya en otro tono. O un hermano mayor que te dijo, si papá o mamá se enteran de esto, yo te mato. Situaciones que no solamente nos metieron a la fuerza como cómplices de una mentira, sino que peor aún nos enseñaron a mentir, porque no hace falta mucha escuela para aprender estas mañas. Y por cierto, no hace tanto, este año yo me acuerdo de haber leído y haber usado como pasaje fundamental para una enseñanza lo que dice el Proverbio 16, donde dice que entre las 7 cosas que abomina el Señor está la lengua mentirosa. Así que para Dios es detestable, totalmente reprochable que cualquiera de nosotros eche mano a este tipo de maña. Y no la aprendimos de los pueblos paganos, a lo mejor la aprendimos de nuestra casa, de nuestra propia casa. En ese Proverbio 16 también dice que es abominable al Señor los ojos altivos. Es decir, esto habla de una actitud orgullosa y soberbia. Y esto me hacía pensar también en otra maña que a veces hemos aprendido en nuestra propia casa. Padres o abuelos o familiares que con mucha altivez y orgullo jamás reconocieron sus errores, jamás pidieron perdón por sus errores. Hay hijos que han tenido que soportar el abandono de sus padres o de alguno de ellos. Porque se fue con otra mujer, porque se fue con otro hombre, porque dejó la familia para cuidar a los hijos de otra. O por miedo, como me pasó a mí. Y esas cosas se aprenden, lamentablemente. Otros no fueron abandonados, pero les tocó convivir con un papá o una mamá que aunque estaban en la casa, tenían doble vida. Y como le decía recién, vino la sentencia, vos hablas de esto y te vas a meter en un problema muy grande y por tu culpa la familia se va a romper. Así que más vale que no digas nada. Hijos que han tenido que padecer
no solamente el ser cómplices a la fuerza de las mentiras, de los engaños, sino que han vivido bajo la tremenda presión de no poder decir nada y encima el dolor que esto causa. Y un padre o una madre que jamás reconoció su error, jamás pidió perdón. ¿Sabes qué, hermano? Qué bueno sería que pudiéramos decirle a nuestros hijos, vivan como yo. Pero no le podemos decir eso a nuestros hijos porque nos equivocamos 100.000 veces, ¿o no? Ahora, qué diferente es cuando en humildad podemos decirle a nuestros hijos, aunque se nos caiga la cara de vergüenza, hijo, te pido perdón, porque te obligué a ser parte de una mentira. Te pido perdón porque te dañé el corazón con las decisiones que yo tomé, porque te hice faltar lo que no debería haberte hecho faltar. O qué hablar o qué decir de padres groseros, rígidos, inflexibles, de esos que gritan, de esos que pegan golpes en la mesa, de esos que amenazan, de esos que te hacen sentir terror. Y eso también se aprende, lamentablemente, porque lo que no se sana se contagia. Si no sanamos de estas cosas, nos terminamos contagiando. Y todo esto lo aprendemos en ámbitos tan familiares y cercanos. Por eso, por un lado, si en el Señor podemos identificar estas cosas, tenemos la gracia para reconocer que como yo tampoco soy perfecto y merezco y necesito el perdón de Dios, tengo que darlo. Como yo necesito el perdón de Dios, también tengo que otorgarlo. Y si yo puedo perdonar, voy a aprender a tener una actitud diferente con mis hijos. Y voy a aprender a pedirles perdón o a reconocer mis errores. ¿Para qué? Para que lo que yo les enseñe a mis hijos sea realmente algo que a ellos les sirva a caminar en obediencia delante del Señor. Porque ¿de qué sirve que a tus hijos les dejes fama o dinero o casas si les dejaste el corazón partido por la mitad? Cada vez me encuentro con más situaciones de hombres y mujeres mayores que llegan a su muerte y que no están los hijos al lado de ellos. Pero no porque están lejos, sino porque no quieren estar cerca de sus padres. Cada vez se hace más común esta escena. Hijos que no quieren saber nada con sus padres, ni de ayudarlos aún en el lecho de muerte, porque están tan dolidos. El problema no es solamente el dolor que sienten por lo que los papás le hicieron. El problema es que a estas alturas están tan contagiados que es casi un hecho que van a volver a repetir la historia con sus descendientes, con sus hijos. Por eso necesitamos la gracia de Dios para recibir el perdón y para otorgarlo. Miren, a los mismos efesios, a los que Pablo les había dicho lo que leímos antes en el capítulo 2, ¿no? De que todos nosotros anduvimos en otro tiempo en esas prácticas que tenían que ver con nuestros apetitos carnales, que tenían que ver con las costumbres y los criterios de este mundo y que tenían que ver con la influencia de Satanás, que inspira a que la gente aprenda ese tipo de cosas que son opuestas al Señor. A esos mismos efesios les va a decir así también. Y con esto voy cerrando. Capítulo 4, versículos 17 en adelante. Efesios 4, 17. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Que ya no vivan más como los paganos. Los paganos son los que no reconocen a Dios, los que no les importa lo que Dios dice. Ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios.
y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Verso 20, central. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Y yo quiero decirte, si vos realmente has conocido a Cristo, si realmente reconoces que Jesucristo es tu Señor, te digo lo que Pablo le dice a los Efesios. Vos no recibiste a Cristo para vivir de esa manera. No podés seguir aferrado a esas prácticas o a esos malos aprendizajes, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan más. Si aprendiste de Cristo, desaprende las mañas que te obligaron o que te enseñaron o que te mal enseñaron tus padres. Ya no mientas más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo. Si aprendiste de Cristo, ya no le mientas más a tu esposa, a tu esposo. Si aprendiste a Cristo, ya no le mientas a tus hijos, ni los obligues a mentir. ¿Cómo no van a ser mentirosos nuestros hijos si nos ven a nosotros generando un certificado falso para no ir a trabajar? ¿Sí? Entonces diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Sí? No le enseñes a tu hijo a resolver las cosas a los golpes, ni con gritos, ni en una ira desenfrenada. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Rojos nos ponemos los padres cuando nuestros hijos dicen malas palabras frente a los demás, ¿o no? Vergüenza pasamos cuando nuestros hijos dicen malas palabras. Pero más vergonzoso es que le pregunten, ¿y quién te enseñó esa palabra? Mi mamá, mi papá. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Y termina diciendo, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Amén. Miren, el contraste. No aprendas de las costumbres que Dios dice, eso no. Aprendamos de Cristo. Somos nosotros. Escuchá, ¿sos vos o soy yo los que decidimos de quién vamos a aprender? Puedo decidir meterme en un círculo vicioso y argumentar que mis papás fueron amargados, mentirosos, que fueron gritones, que fueron peleadores, por eso yo soy el resultado de lo que mis padres me enseñaron. O puedo decidir renunciar a eso
y aprender a vivir como Cristo me enseña. ¿Te das cuenta? Puedo argumentar que soy un mentiroso y soy un mujeriego porque así fueron todos los hombres de mi familia. O puedo decidir empezar a hablar la verdad porque Cristo me enseña a hablar la verdad. Puedo decidir seguir en el vicio argumentando que en mi familia así se practica, que la sociedad lo practica, o puedo aferrarme a la enseñanza del Señor Jesús que vino para darme libertad de los vicios, de las mentiras, de las mañas o de todo lo que me perjudica y perjudica a mi familia. Yo estoy seguro, si te pregunto, ¿vos querés el mal para tu familia? ¿Quién va a querer el mal para su familia? Sin embargo, ¿por qué le abrimos la puerta a tantas cosas, mañas, desórdenes que terminan afectando el matrimonio, terminan afectando las relaciones familiares? Por eso, si aprendimos de Cristo, no es para que vivamos mal, es para que vivamos en paz, es para que podamos levantar la mirada, recibir la dignidad. Cuando el hijo pródigo recibió nuevas vestiduras, estaba recibiendo dignidad. Y esa dignidad Dios nos la quiere dar si nosotros, como el hijo pródigo, volvemos y nos dejamos vestir. Y nos dejamos moldear a la forma de Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad. La decisión es de cada uno de nosotros. Mas yo quiero alentarte a que puedas decidir bien. Si el Señor alentó al pueblo de Israel a que tomaran buenas decisiones, creo que nosotros también hacemos bien en alentarnos mutuamente a buscar al Señor, a no bajar los brazos, a tener en cuenta lo que Él ha dicho para bien de nuestra familia. No sea que vayamos pasito a pasito, como hizo el sobrino de Abraham, Lot, que se fue acercando poquito a poco. ¿A dónde? A Sodoma y a Gomorra. Y terminó involucrado, y terminó asediado, y terminó influenciado por esa manera de vivir. ¿Te das cuenta? Te animo a que le pidamos al Señor que nos haga mansos y humildes. Es lo único que hace falta. Escuchad, no hace falta mucha inteligencia, no hace falta riqueza económica, no hace falta tomar un curso para esto, no hace falta que te coacheen, como dicen ahora. Hace falta un corazón manso y humilde para reconocer nuestra condición, nuestra tendencia hacia el mal, y para reconocer que solamente en el Señor está la verdad. Las cosas se hacen a su modo o vivimos a nuestra manera. Si necesitas esto, Dios quiere dártelo. Si te das cuenta que estás en este brete, es el momento para decirle: Señor, por favor, ayúdame. Y de la misma manera que Jesús estiró la mano y lo levantó a Pedro cuando se estaba ahogando, el Señor está próximo y pronto y dispuesto para socorrernos. ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos un momento. Voy a pedir a Ceci que me ayude. El Señor está en este lugar. El Señor fiel, poderoso, el Señor como Padre amoroso, está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos, a limpiar nuestras heridas, a sanar nuestros corazones quebrantados. El Señor está dispuesto a adoptarnos, a sacarnos de la oscuridad y a llevarnos a la luz. El Señor está dispuesto a enseñarnos lo que es para bien de nuestra vida. Por eso, si estás en esa situación, no dejes de decirle con humildad: bendito Dios, te necesito. Lo que he aprendido en este mundo, lo que he aprendido de las costumbres de este mundo y aún a veces
veces costumbres de mi familia, prácticas, mañas, me han causado daño, me han hecho mal, Señor. No quiero eso. Quiero aprender de vos, bendito Señor Jesús. Porque acuérdate que Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si no estás bien, si estás pasando por angustia, si estás viviendo una vida de insatisfacción, entenderlo, aceptarlo, estás necesitando acercarte a Jesús y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Él es el único que puede traer descanso para tu alma. Y Él es el que puede capacitarte para que rompas el círculo vicioso de todas las mañas familiares, de todas las costumbres sociales abominables ante Dios, y puedas marcar una diferencia y puedas ser un hombre o una mujer que cambie, de manera que a tus hijos y a tus nietos y a toda tu descendencia le puedas enseñar el temor de Dios. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros caprichos. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? Hemos mordido el anzuelo por seguir algo que nos parecía muy llamativo, que nos parecía placentero, y terminamos arruinándonos y arruinando a la familia, el matrimonio, los hijos. Perdónanos, Señor. Realmente, Señor, te pedimos que vengas a nuestra vida con salvación, que vengas a nuestra vida con paz, que vengas a nuestra vida a sanar las heridas. Ayúdanos. Haznos tus hijos dignos con tu dignidad, Señor. Amado Rey, nos presentamos delante tuyo con gratitud, con alabanza, y te damos gracias porque nos haces ver que hay esperanza en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo. Amén.